Bienvenidos a Magistra Vitae. Un presidente mexicano exigiendo que España pida perdón por la conquista. Un presidente colombiano denunciando muchos años después el llamado yugo español. O un presidente venezolano criticando esa herencia que ha hecho de su país lo que es. Tres presidentes, tres líderes del llamado movimiento bolivariano que usan la leyenda negra para su propio beneficio, bien para legitimar su poder, bien para esconder sus fracasos. Porque la historia puede ser un valioso instrumento para la lucha política y geopolítica, bien como historia oficial o bien como memoria histórica. Y en América lo encontramos de norte a sur. Se apelan a viejos derechos, se mitifica el pasado indigenista para buscar la justificación de revoluciones llamadas pendientes. Pero, por paradojas del destino, estos nuevos movimientos que apelan y que usan la famosa leyenda negra actualizada, apenas escuchan a los verdaderos indígenas de su país, sumidos en la mayor de las pobrezas y de la desigualdad, y abrazan el neocolonialismo de la ideología de género, por ejemplo, de todas aquellas tendencias marcadas por el sistema globalista, pese a que en algunos momentos se enarbola la bandera, como siempre, antiamericana. Pero no solo en América, la leyenda negra sigue siendo un magnífico ase en la manga para estrategias de cambio y de transformación. En España, movimientos de extrema izquierda o nacionalismos etnicistas la sacan para bien cuestionar la unidad nacional o bien para exigir una transformación plurinacional del país. Pero la ciencia histórica demuestra ese uso instrumental, porque esa leyenda negra, ese instrumento que se usa para la lucha, para la batalla, y no solo de las ideas, está o debería estar en trance de disolución, porque solo se apela a los errores, a los fallos, a los excesos bien conocidos y documentados del imperio hispánico, como de todo imperio, como de toda nación, como de todo pueblo, como de toda ideología, pero se minusvaloran o esconden los grandes avances que la monarquía de las Españas produjo durante siglos en el mundo. Porque esta leyenda negra, que no se ha aplicado a otros países, surgió en un momento determinado, en plena edad moderna, cuando desde los reyes católicos hasta el apogeo de la Casa de los Austrias, España, las Españas, los pueblos hispánicos fueron la primera potencia del mundo, aquella que inició la globalización, uniendo entre la conquista y el pacto a pueblos diferentes y poniendo su pie en los 5 continentes. Había que pararla y desde los países que abrazaron la reforma protestante rompiendo la unidad de la cristiandad, en colaboración con el gran rival francés y con los independentistas neerlandeses, elaboraron pues una propaganda muy avanzada y muy exitosa, quizás la primera batalla cultural de nuestra historia más reciente, que con la ayuda de la imprenta difundió panfletos, libros y muchos documentos para
denigrar, para atacar, para corroer el prestigio del imperio español. Y España también resistió. Las Españas también usaron instrumentos para combatirla. Y durante más de 3 siglos, la monarquía hispánica logró ser esa potencia mundial, incluso donde no se ponía el sol, con la incorporación de Portugal a la misma, eso sí, temporal. Allí nació esa leyenda negra antihispánica que tras el final de ese apogeo de la España imperial, como denominó Eliot, a este sistema polisinodial, compuesto y católico de organización política social desde la natio de la península ibérica, comenzó un proceso de autodestrucción donde los complejos y las mentiras que se habían difundido sobre lo español calaron profundamente en un pueblo, en unos pueblos que comenzaron a perder el tren de la modernidad capitalista, industrial y colonialista. Este fracaso colectivo, quizás ejemplificado con la invasión napoleónica, dejó a la monarquía hispánica herida de muerte a las puertas del inicio de la contemporaneidad. Y desde allí nos creímos, los españoles creyeron que éramos un pueblo atrasado, un pueblo cainita, un pueblo intolerante, porque dos fueron los temas esenciales de esta leyenda negra antihispánica y que siguen usándose ayer y hoy: la conquista de América y el papel de la Iglesia católica, especialmente de la Inquisición. Y eso permitió ese complejo tremendo de inferioridad que hizo que los ilustrados borbónicos primero y los liberales burgueses más conservadores o más progresistas miraran a Francia, a esa París de las luces, como el reflejo de lo que debía ser España, aunque finalmente se convirtió prácticamente en una colonia política y cultural del vecino norteño. Y quedó ahí, como parte de nuestro ADN cultural, aprovechado en las revoluciones independentistas, inicialmente guerras civiles en América, y posteriormente las continuas refriegas internas que vivió España en su camino de construcción como nación estatal. Pero al final del camino pensábamos que España se había convertido en un país normal, integrado en Europa, con un estado del bienestar más o menos homologable y con una transición política a la democracia parlamentaria bastante estable y ejemplo para otras naciones. Pero no, la leyenda negra volvía una y otra vez a la lucha partidista fuera y dentro de nuestras fronteras. Mientras que los ciudadanos a uno y a otro lado del Atlántico, americanos y españoles, nos mezclamos, nos unimos, cooperamos y tenemos más en común de lo que esos políticos dicen, estas ideologías usan la leyenda negra para dividirnos y para negar la realidad de lo que quedó de ese imperio. Porque ese imperio, como dijo Gustavo Bueno, fue un imperio generador, deficiente en algunos aspectos, limitado en otros, pero que generó una civilización original basada en la mezcla y entendido siempre desde su contexto y no con los ojos siempre del presente. Y esa civilización de la hispanidad que rescataron Unamuno, Maeztu y tantos otros es un elemento para la convivencia de naciones hermanas,
de familias unidas, de empresas colaboradoras, de gobiernos siempre en relación y no un instrumento para el enfrentamiento político y geopolítico tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. La ciencia es historia y solo puede ser eso, la ciencia de la historia, que nos habla de lo bueno y de lo malo, para buscar aquellos elementos que explican por qué sucedieron las cosas y qué sucede en la actualidad. Y la leyenda negra antihispánica debe ser superada, pero no con leyendas rosas que solo hablen de lo bueno que hizo el imperio hispánico a lo largo y ancho del mundo, sino también poniendo en contexto todo lo que se hizo. Una conquista y evangelización de América que puso a este universo cultural en el mundo conocido. Una iglesia católica que llevó no solo la fe, sino la cultura, la asistencia social, los hospitales y una fe compartida a esas Indias que aparentemente descubrió Colón, pero fue Américo Vespucio el que finalmente le dio nombre. Y una España plural y diversa que se puede enorgullecer de su pasado no para crear mitos excluyentes, sino para movilizar a la ciudadanía en la unidad, en la solidaridad y en la cooperación para encontrar de nuevo una potencia que nos una ante los grandes retos que presenta la globalización.